Muy buenas a todos. Hoy haré un comentario sobre el diálogo Laques. Es un diálogo temprano de Platón que trata sobre la valentía, o en griego, andreía. Este tema también aparece en otros diálogos posteriores. Tengo entendido que aparece en Protágoras, en República y Leyes, pero aquí recibe su primer tratamiento, ya que, de acuerdo con algunos especialistas, Laques es probablemente uno de los primeros diálogos que escribió Platón que conservamos. Quiero tratar tres ejes temáticos. Primero, la cuestión de cómo se introduce en el diálogo la pregunta por la valentía, ya que tiene un desarrollo interesante. Segundo, el tratamiento que recibe la valentía, es decir, ir recorriendo distintas tesis y sus refutaciones. Tercero, un compendio de comentarios que me parecen interesantes, pese a lo tangencial al tema. Me refiero tanto a la percepción de Laques sobre las asambleas y la retórica, una mención de las armonías musicales y un comentario respecto a la muerte. De la oplomachía a la andreía. La discusión del Laques comienza luego de que dos luchadores armados ofrecieran un espectáculo. Lisímaco y Melesías son dos padres que están interesados en la educación de sus hijos y para ello quieren saber si es útil aprender la oplomaquia, es decir, la lucha armada. Dice Lisímaco, y cito: «Vamos a recordaros que no debe descuidarse y os exhortamos a dedicar en común con nosotros cierta atención a vuestros hijos». Terminó la cita. Y más tarde, cito de nuevo: «Y a estos muchachos les ponemos eso mismo como ejemplo, diciéndoles que, si se despreocupan de sí mismos y no nos hacen caso, serán unas personas insignificantes, pero que, si se aplican, pronto podrán hacerse dignos de los nombres que llevan». Terminó la cita. Finalmente, cito de nuevo: «Nosotros inquirimos qué es lo que han de aprender o practicar a fin de hacerse muy excelentes». Terminó la cita. Con todo esto, quiero llamar la atención sobre el rol de la educación. La búsqueda de la excelencia se trata en estos pasajes como una forma de tener grandeza y honores. Hay un fuerte sentido comunitario y ser reconocido por el resto es importante, a diferencia de nuestros días donde una educación normada se hace más bien con fines productivos. Obviamente, el destacar en la sociedad implica que habrán otras personas que no destaquen y, por lo tanto, se entiende que la educación se enmarca en un contexto competitivo. Pero esta competencia difiere de la actual, ya que aquella es una competencia por honores, que depende del reconocimiento activo del resto, mientras que esta es una competencia por un trabajo con mejor renta, que no depende del reconocimiento de los otros. Si ser excelente para Lisímaco es hacer grandes hazañas como su padre, ser honrado y recordado por las generaciones siguientes, ¿qué es ser excelente hoy? ¿Acaso las personas famosas son el modelo de excelencia actual? Y si es así, ¿qué tiene que ver la educación con la excelencia? Dejo estas preguntas planteadas, pero me abstendré de responderlas. El caso es que le preguntan a Nicias, Laques y Sócrates sobre si es útil aprender la oplomaquia para la educación de sus hijos. Nicias dice que sí es útil y una buena inversión de tiempo, pues ayudará en la batalla, será una puerta de entrada al estudio de la estrategia y ayudará a formar un carácter más valeroso. Laques, en cambio, dice que no es útil, ya que no se practica ni se enseña en la Lacedemonia, quienes son reconocidos por ser buenos guerreros, además que, tratándose de una práctica llamativa, incita a la envidia o a la burla de sus compañeros según se haga bien o mal, de modo que nunca se ganará honor. Frente a esta diferencia, Sócrates dice, cito: «Supongo entonces que lo que ha de juzgarse bien debe juzgarse según la ciencia, y no según la mayoría». Terminó la cita. Esto es característico de Sócrates y Platón: obedecer a la razón y no a la mayoría. En esto consistía, tal como hemos visto en otros diálogos, su crítica a la democracia. Denota, en cambio, un proyecto de intelectualismo moral del que se hace necesario el desarrollo de una ciencia moral, proyecto del que se trata la vida de Sócrates y buena parte de las reflexiones platónicas. Una vez reconocido esto,
Sócrates da paso a preguntas cada vez más abstractas. Cito: así pues, ahora toca examinar esto en primer término, si alguno de nosotros es o no un técnico en el tema que consideramos. ¿No sería aquel que lo hubiera aprendido y practicado y que hubiera tenido buenos maestros en este arte? Termino la cita. Pero según Sócrates, para saber si algo es bueno, se debe conocer aquello para lo que será bueno. Cito nuevamente. Entonces hay que buscar aquel de entre nosotros que sea técnico en el cuidado del alma, que asimismo sea capaz de cuidar bien de ella y que haya tenido buenos maestros en ello. Termino la cita. Esto plantea un problema. Si la virtud puede enseñarse, tema que será tratado en Protágoras, Menón, República y otros textos. Aquí se va de esta problemática, o quizás se trata de manera indirecta, pues la pregunta de haber tenido maestros o haber aprendido de forma autodidacta, pero haber enseñado a alguien, se traslada a que en cualquier caso se habrá de tener conocimiento respecto de qué es la virtud, y en particular qué es la valentía. Cito: si conocemos algo, cualquier cosa que ello sea, cuya presencia hace mejor a aquello en lo que se presenta y, además, somos capaces de efectuar su presentación, es evidente que sabemos qué es tal cosa. Entonces, se debe estar a nuestro alcance eso, el saber lo que es la virtud. Y esto es lo que intentamos hacer en primer término, Laques, decir qué es el valor. A continuación examinaremos también de qué manera puede presentarse los jóvenes, en la medida en que sea posible obtenerlo a partir de entrenamientos y enseñanzas. Termino las citas. En el diálogo, la tarea de Sócrates no pasa de la primera tarea. No sabrán qué es la valentía y con ello el diálogo terminará aporéticamente, pero este proyecto supone que la valentía es un tipo de conocimiento, ya que de otra manera no se podría enseñar. Pero Aristóteles luego eludirá este problema señalando a la valentía como una virtud ética, que no requiere el reconocimiento de una verdad intelectiva, sino que es un hábito selectivo. Probablemente retomemos esta discusión en el futuro, pero por ahora basta reconocer que lo que Platón quiere hacer en el diálogo Laques implica condicionar la valentía como un conocimiento universal e inteligible. Distintas tesis sobre la valentía. Al igual que la última vez, he preparado una tabla que pueden ver en pantalla que contiene una síntesis de las distintas tesis que se ofrecen en el diálogo respecto a qué es la valentía, junto con la anotación donde aparece por primera vez. La primera propuesta, dada por Laques, consiste en que quien rechaza firme a sus enemigos en la guerra y no huye es valiente. Pero fácilmente se puede refutar esto, ya que es un ejemplo que no captura la totalidad de la valentía, sino que solo aplica a la infantería en la guerra. Y a Sócrates le interesa una definición que aplique a todos los ámbitos de la vida. Si han leído otros diálogos, esto no debería sorprender mucho. La segunda propuesta, también de Laques, consiste en que la valentía es un cierto coraje del alma. Pero Sócrates sugiere que la valentía, siendo una virtud, es siempre hermosa, mientras que un coraje acompañado de desvarío, insensatez, no es bello sino dañino y criminal. Por consiguiente, solo será bello el coraje sensato. El valor es, entonces, un coraje sensato, y esto entra en una línea muy socrática, puesto que en esta definición parece haber un contenido intelectivo. El problema con esta definición la da Laques, pues para él es más valiente actuar cuando la situación es desfavorable, de modo que es más valiente actuar sin conocimiento. Pero como ya había aceptado que la valentía implica sensatez, esto lleva a una evidente contradicción. Ahora bien, podríamos preguntarnos, y creo que con legitimidad, ¿por qué un acto insensato no puede ser valiente? Sócrates argumenta que la valentía, siendo una virtud, es bella, mientras que la insensatez, siendo un vicio, es fea. Pero es posible realizar un análisis por separado, es decir, que un valiente insensato es, por un lado, bello por su valentía, pero por otro, feo por su insensatez.
De la misma manera que decimos que alguien es inteligente pero poco atlético, y reconocemos en una y otra característica diferencias de juicios. Es que si solo existe un juicio por persona, es decir, alguien es absolutamente bueno y bello o absolutamente malo y feo, entonces necesariamente a la virtud de la valentía le debe acompañar todo el resto de virtudes, la justicia, la moderación, etc. Esto es precisamente el problema del diálogo y la razón del por qué termina de forma aporética. Pero como dirá Nicias un poco más adelante, no todo coraje es valiente, ya que la temeridad, que es no temerle a ninguna cosa, es un vicio. La valentía se planteará, al menos como un esbozo detrás de líneas, como un punto medio entre la cobardía y la temeridad. Y esto volverá a aparecer en Platón, en Aristóteles, y creo que incluso hoy en día es una consideración importante. Por lo que, aun si la objeción que hace Sócrates es inválida, no por ello esta definición está exenta de problemas. En el momento del diálogo, Laques queda como un ignorante y recurren a la ayuda de Nicias, quien propone una tercera definición. El valor es un tipo de conocimiento, a saber, el conocimiento de lo que hay que temer y lo que es seguro. Sócrates hace una refutación bastante rebuscada a mi parecer. Dice que el conocimiento es atemporal, universalmente válido. Sin embargo, lo que hay que temer se refiere solamente a los males que ocurrirán en el futuro, ya que no tiene sentido temer algo que ya ocurrió o que está ocurriendo. Entonces, si la valentía es un tipo de conocimiento, la definición de Nicias está incompleta, ya que solo se corresponde con el futuro, y no el presente ni el pasado. A mí me parece que esta refutación es muy forzada, puesto que si lo temible es respecto de los males del futuro, esto no quita que como conocimiento teórico sea universal. Por ejemplo, en la guerra es temible que los adversarios nos invadan, pero esto es cierto universalmente en todas las guerras. No deja de ser cierto cuando efectivamente haya ocurrido, si bien como conocimiento práctico situado en una batalla específica, puede dejar de ser temible una vez ya haya ocurrido, por razones obvias. Finalmente, Nicias y Sócrates, en busca de un conocimiento universal, plantean una cuarta definición, que la valentía es el reconocimiento de lo bueno y lo malo en general. Pero el problema con esto es que entonces la valentía no se distingue de las otras virtudes. Esto parece ser una definición de virtud y no de valentía, que es más específica. No hay mucho que decir acá, pues el resultado era obvio si se considera lo expuesto anteriormente. El diálogo termina entonces reconociendo toda su ignorancia respecto de la valentía, y que, por ello, no son aptos para enseñarle a los hijos de Lisímaco y Melesías. Curiosidades varias. En esta última sección, quiero referirme a tres temas que se tocan en el diálogo. Primero, sobre la retórica de su tiempo. Dice Laques, cito, «A mí me parece que este Nicias no quiere reconocer que dice bobadas y se resuelve arriba y abajo intentando ocultar su apuro. También nosotros habríamos sido capaces, tú y yo, de dar vueltas si hubiéramos querido ocultar nuestras contradicciones. Si estas explicaciones fueran ante un tribunal, tendría alguna disculpa ese proceder, pero ahora, en una reunión como esta, ¿a qué viene que él se adorne en vano con palabras huecas?» Termino la cita. En este pasaje hay una referencia a los tribunales atenienses, donde, a juicio de Laques y probablemente Platón, los oradores hablaban buscando parecer convincentes y no buscando la verdad por medio de la retórica. No quiero comentar más que eso, solo lo expongo porque me pareció interesante. Lo segundo es sobre la música. Dice también Laques, cito, «Cuando oigo dialogar acerca de la virtud o sobre algún tipo de sabiduría a un hombre que es verdaderamente un hombre y digno de las palabras que dice, me complazco extraordinariamente al contemplar al que habla y lo que habla en recíproca conveniencia y armonía. Y me parece, en definitiva, que el hombre de tal clase es un músico que ha conseguido la más bella armonía, no en la lira ni en los instrumentos de juego, sino al armonizar en la vida real su propio vivir con palabras y hechos.
sencillamente al modo dorio y no al jonio, pienso, y desde luego no al frigio ni al lidio, pues aquel es el único tipo de armonía griego. Termino la cita. En otro momento, Sócrates comenta, cito, por tanto, según tu expresión, no hemos armonizado al modo dorio tú y yo, Laques, pues nuestros actos no están acordes con nuestras palabras. Termino la cita. Se refieren, por cierto, a las formas de armonía de la Grecia clásica, pero ¿cuál es el significado sociológico de estas armonías? ¿Por qué el modo dorio es tal como lo representan y en cambio el frigio y el lidio son detestables? Pasajes como estos vuelven a aparecer en República, libro 3, y me parecen muy interesantes, al menos para quien le guste la música. Finalmente quería hacer un comentario sobre la muerte en el imaginario de la época, o al menos en la clase de hombres aristócratas y valerosos. Dice Nicias, cito, pero si para alguien el estar sano es más grave que el estar enfermo, ¿crees tú, Laques, que los médicos lo saben? ¿O no crees tú que para muchos es mejor no recobrarse de una enfermedad que recobrarse? Dime, ¿consideras tú que para todos es mejor vivir y no es mejor para muchos estar muertos? Entonces, para esos a los que les convendría estar muertos, ¿crees que son de temer las mismas cosas que para los que les conviene vivir? Terminó la cita. Hoy en día parece algo indiscutible que la vida siempre es un bien para cualquier persona. Tenemos derecho a vivir, un derecho del que no se puede renunciar, de acuerdo con los derechos humanos. Cuando alguien piensa que es preferible morir, no dudamos en considerar esto una enfermedad, una anomalía que debe ser tratada para evitar la desgracia de su muerte. La muerte es siempre una desgracia. Sin embargo, a juzgar por aquel pasaje en la Atenas clásica, no siempre morir era sinónimo de mal. Por eso Sócrates prefiere morir que pagar una deuda en Apología, y se considera si la muerte es un mal en Critón y especialmente en el Fedón. ¿Por qué para ellos la muerte puede ser un bien? ¿Cuál es la diferencia entre el fin de la vida para un griego clásico y para un contemporáneo? Dejo estas preguntas planteadas para que se animen a reflexionarlas. Bueno, eso es todo por hoy. Si les pareció interesante, como siempre, les animo a leer el diálogo por su cuenta, así como compartir este trabajo con otras personas a las que tal vez les resulte provechoso. Gracias por escuchar y ojalá sigamos en contacto. Que estén bien.